escuchas hoy mi oración, aun siendo yo un pecador. Me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea mi corazón. Oh, yo te entrego todo lo que soy. Me humillo ante ti, mi Dios, en adoración. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me postro ante tu santidad. Tu presencia llena este lugar. Cuán hermoso es poder buscar tu majestad. Yo me rindo. Yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser. Todo lo entrego a tus pies. Yo me rindo. Yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser. Con mi vida honra te daré. Yo me rindo. Yo me rindo. Oh, me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Sacrificio vivo quiero ser. Todo lo entrego a tus pies. Yo me rindo. Yo me rindo. Oh, sacrificio vivo quiero ser. Con mi vida honra te daré. Yo me rindo. Yo me rindo. Oh, yo me rindo. Yo me rindo. Pero muy bendecida noche, mis hermanos. Ahí donde estás, te pido que eleves tus manos. Vamos a orarle al Señor. Que inclines tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche de culto acudimos a ti para que nos hables. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos que tu palabra nos instruya, Señor, que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra actúe de faro, como si nuestras vidas fueran naves en un mar rodeados de tinieblas, en un mar
por la noche. Que tu palabra sea nuestro faro, Señor, para que podamos estar dirigidos por tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Señor, corrige todo lo que tienes que corregir de nosotros. Señor, cambia, haz de nosotros lo que tienes que hacer. Nos sometemos a tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Jesús. Háblanos, Padre, en esta noche. Te necesitamos más que nunca. Amén y amén. Mis hermanos, vivimos una actualidad llena de dolor. Una actualidad llena de tragedia, de malas noticias. Nadie está ajeno a lo que se recepciona cuando uno sale a la calle o intenta escuchar noticias. Todo lo que ocurre es malo, todo tiene que ver con adversidad, con pérdidas, con noticias de las feas. De hecho, de cuántas cosas trágicas, de cuántas adversidades, de cuántas aflicciones, de cuánto dolor, ni siquiera nos enteramos. Estamos ajenos a un montón de cosas drásticas y feas que ocurren en nuestro entorno. Pero hay otro tipo de adversidades, hay otro tipo de aflicciones, hay otro tipo de tragedias que como creyentes no tenemos en cuenta. Y en esta noche quiero que reflexionemos, mis hermanos, con respecto a esta adversidad que provoca algo que no tenemos en cuenta. Un corazón que no se conmueve ante la presencia de Dios. Cuando un corazón no se conmueve ante la presencia de Jesús, desencadena en tragedia, desencadena en adversidad, desencadena en dolor. Créanme, mis hermanos, que no hay nada que pueda crear mayor adversidad y calamidad que un corazón que no siente a Jesús. Pero voy aún más. No hay nada que cree mayor adversidad que un corazón que no se conmueve. Yo dije, conmueve ante la presencia de Jesús. Y si no se conmueve, es porque en ese corazón hay incredulidad. Es por esto que vamos a comenzar viendo hombres que sí se conmovieron ante la presencia de Dios, que se conmovieron ante el Señor. Elegí un pasaje para comenzar que es muy conocido, ya lo he predicado en otras ocasiones, pero siempre que lo leo me emociona de modo diferente y siempre le saco un matiz más. Lucas 5, ahí donde estás, por favor, te pido que abras tu Biblia en Lucas 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo me imagino que no sería nada fácil para el Señor estar siempre rodeado de gente que quería tocarlo, que quería acercarse porque la gente quería sanar. Se acercaban a él y los demonios eran expulsados, venían a buscar su salud, venían a buscar una vida diferente, venían a
a buscarlo para transformar sus vidas y el gentío, la muchedumbre siempre lo seguía. Y creo que es por esto que el Señor fue transgresor a la hora de buscar un púlpito en una barca, ¿no? Para predicarles. Dice en el versículo 2 que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La jornada de pesca ya había terminado y ya habían bajado los pescadores de las barcas y estaban lavando sus redes. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de que había sido una noche de pesca frustrada, porque no habían pescado nada en absoluto. Solamente estaban lavando esas redes que habían sacado lo que sacan las redes cuando no sacan el fruto del mar. No había pescado. Así que estos hombres lavaban sus redes cansados, agotados y luego de haber pasado en el mar una noche infructuosa. Y puedo imaginar, ¿no? De pronto la voz de nuestro Señor, la voz del maestro diciéndole: permiso, hey, ¿puedo subir a tu barca? Es que necesito, ya sabes, hay mucha gente. Desde acá va a ser mejor predicar. Dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, el Señor le rogó. Esto a mí me emociona. El verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo le rogó. Habiendo tanta arrogancia entre los cristianos, debemos releer las Escrituras para empaparnos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él entró a una de las barcas, la de Pedro, y le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. De pronto la barca de Simón Pedro se había convertido en un living en donde el Señor Jesucristo sentado predicaba. Qué imagen, ¿no? Porque suponiendo que nuestra vida es una barca, creo que no hay nada más maravilloso en la vida de un creyente que el Señor Jesucristo repose, se siente y permanezca en nuestra barca. En el versículo 4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Primero le pidió que por favor tirara un poquito la barca para atrás, así podía predicarle al gentío, a todas las personas que querían escucharlo. Y ahora le dice, una vez que terminó de predicar: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra de Dios dice en Romanos 2:6 que Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Nosotros tenemos recompensa, dice nuestra Biblia, que hasta por un vaso de agua que hayamos dado. Y Pedro le había dado su barca para predicar. Había sido una noche cansadora, él no había terminado bien su pesca, había terminado en frustración pura. Estaba cansado, no había pescado, estaba lavando sus redes. Sin embargo, él le cedió al Señor la barca y la retiró un poquito para atrás, como el Señor le pidió que la apartara. Y ahora venía la recompensa de Pedro, porque la palabra dice que Dios no deja a nadie sin recompensa. En realidad no era tanto lo que había hecho Pedro, pero aún lo pequeñito tiene recompensa en el reino de los cielos. Y
leemos que Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Claro, el Señor le dice: boga mar adentro, echad las redes, y Pedro, desde su experiencia de hombre de pesca, un hombre de pesca de toda la vida, por supuesto que tenía experiencia en el mar y sabía si había pesca o no había pesca, la tenía re clara. Pedro se sincera: maestro, toda la noche estuvimos, pero no hay pesca. No obstante, muestra respeto por Jesús, muestra obediencia, porque desde el punto de vista humano, Pedro sabía que no había pesca. Había estado toda la noche, estaba agotado, estaba cansado, ya había lavado las redes y echarlas nuevamente. No obstante, a pesar de su conocimiento de hombre de pesca, él va a mostrar respeto y obediencia al Señor. Algo así como: ¿sabes qué? La pesca fue un fracaso, no hay pesca, pero más en tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Y aquí se cumple la palabra de Mateo 22, 21, cuando el Señor cuenta la parábola y dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pedro estaba siendo fiel en lo poquito. Le había dado lugar en la barca, había alejado la barca como el Señor le había pedido para que el Señor pueda predicar. Y ahora, aún sabiendo que no había pesca, surgía una obediencia que no podía refrenar ante ese hombre único que estaba frente a él y le estaba diciendo: boga mar adentro. Yo puedo imaginarme un Pedro que mientras lavaba las redes escuchaba la voz del Señor a la muchedumbre como un bálsamo a sus oídos. Pedro pudo haber optado por decirle: ¿sabes qué? Todo bien, ya predicaste, mira, estoy muy cansado, ya lavé las redes, no te enojes, pero no quiero meterme mar adentro, no voy a echar las redes, soy un hombre de mar, sé que no hay pesca, así que es en vano. No. En Pedro vino una obediencia irrefrenable. Y dice: y habiéndolo hecho, bogó mar adentro como el Señor le dijo, echó las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro le creyó. Eso es hermoso. Y hace que yo te pregunte en esta noche: ¿tú le crees a Jesús? Pedro le creyó. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando el Señor se propone dar bendición, cuando el Señor abre las puertas de los cielos, cuando el Señor entrega bendición, siempre entrega mucho. Por esto es que leemos que las barcas, era tanta la bendición, era tanto el pescado, que las barcas se hundían. Había llegado la recompensa de Pedro. Pedro le había dado su barca como púlpito. Pedro le había obedecido a pesar de que los pronósticos no eran muy buenos y que su experiencia le decía: no vas a pescar nada. Y ahora venía la recompensa. Esta no era una pesca cualquiera, esta era la pesca. Era una pesca absolutamente sobrenatural, porque la palabra de Dios dice que todo se sujeta a Él.
Y esta pesca sobrenatural tenía que ver con él, con Jesús. Y todo esto, hermanos, todo esto que leí es para llegar aquí al versículo en el que realmente quiero enfocarme. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Te pido por un instante que logres visualizar la escena. Cayó de rodillas ante Jesús, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se postró ante él. ¿Saben por qué? Porque Simón Pedro se conmovió ante la presencia de Jesús. Algo como lo que acababa de ver. Él no tenía dudas. Él era un hombre de mar, era un hombre que tenía experiencia en la pesca. Algo como lo que acababa de suceder. 2 barcas llenas que se hundían. No podían venir de otro lado, sino de Dios. Y él se postra y le dice: apártate, Señor, soy un hombre pecador. Porque Pedro habrá pensado: ¿por qué soy indigno de tener el privilegio de tener a Dios mismo en mi barca? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, el Dios de sus padres, ahí estaba, en su barca. Pedro se conmovió. Te pido que repitas conmigo: Pedro se conmovió. Mis hermanos, no todos los corazones son iguales. Los corazones que están dispuestos para Dios se conmueven ante la presencia de Dios. Yo dije que los corazones que están dispuestos para Dios, los corazones que están abiertos para Dios, los corazones que verdaderamente aman a Dios, se conmueven ante la presencia de Dios. Quiero leerte Primera de Samuel 16, versículo 7. Esto en ocasión de cuando Samuel va a ungir a David. Pasan primero, todos conocemos la historia, todos los hermanos van desfilando y el Señor le hice una advertencia a Samuel. No mires a su parecer. Le dijo que no mirara al parecer de los hijos de Isaí, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo desecho el parecer de la gente, yo desecho lo grande de su estatura, yo desecho todo lo que a lo que ustedes le dan valor. Porque Jehová, le dijo el Señor a Samuel, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová mira el corazón. Los corazones de los hombres y de las mujeres que viven para Dios, que están en el camino de Dios, caen de rodillas, se conmueven ante la presencia de Dios, se arrepienten de sus pecados ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. No solo se arrepienten de los pecados y se conmueven, sino que se apartan del pecado. Muy lejanos
están de Dios, aquellos que ante la presencia de Dios lo niegan, o cuando están frente al Señor se llenan de soberbia. Pedro se conmovió. Entre muchos significados, la palabra conmoverse significa emocionarse, sentir aflicción, temblar. Pedro se emocionó por completo, el corazón de Pedro se emocionó, se llenó de aflicción porque ahí estaba Dios y él era un hombre pecador. Y quiero decirte algo, gloria a Dios. Si tu corazón es un corazón que se conmueve ante la presencia del Señor, porque el Señor nunca hará oídos sordos a un corazón que puede conmoverse ante su presencia. El Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Si ante la presencia de Dios te conmoves, te quebrantas, te derramas en lágrimas, te emocionás. Y como terminó lo de la pesca, dice que por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Claro, Pedro supo que esa pesca venía de Dios. Y cuando trajeron a tierra las barcas llenitas de pescado, mis hermanos, se hundían de la cantidad de pescado. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Cuando le amas a Jesús, ya no te importan las barcas. Cuando le amas, ya no te importa el pescado. Cuando le amas, te olvidas de las barcas, te olvidas del pescado y le seguís. Pedro y los hombres que estaban con él dejaron todo y le siguieron. Cuando un corazón se enamora de Jesús, lo deja todo. Esto únicamente ocurre cuando un corazón se conmueve ante la presencia de Jesús. Por eso que muchas veces vemos cristianos que no son capaces de soltar el pecado, de soltar errores, no son capaces de cambiar porque tienen un corazón que no se conmueve ante la presencia de Jesús. La Biblia nos habla de que el Señor nos busca, y cuando nos busca una relación con nosotros y busca que nuestro corazón se conmueva ante Él, se entregue a Él para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos nueva vida. Y cuando te conmueves ante la presencia del Señor, el Señor te lleva al desierto. Y allá en el desierto, ahí a solas con Él, en las pruebas de la vida, en las aflicciones de la vida, en los momentos de soledad, incluso hay soledad cuando uno está acompañado. Es ahí donde, si tu corazón se conmueve ante su presencia, Él te enamora. Él construye, y tú construyes con Él una relación. Le conoces en intimidad.
La pregunta es, mis hermanos, ¿ustedes se conmueven ante la presencia de Jesús? ¿Tiembla tu cuerpo ante la presencia de Jesús? Ante la presencia de Jesús, ¿te arrepentís de ese pecado, de esa falla, de ese error? Cuando el Señor llegó a tu vida, le seguiste como Pedro, dejando la barca, los pescados. Isaías 66:2 dice en su parte B, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, como Pedro, y que tiembla a mi palabra. Hay algo que nos grafica muy bien en la palabra de Dios, lo que es un corazón que se conmueve y un corazón que no se conmueve. Es una parábola que todos conocemos, pero que está bueno recordarla. La palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene vida, es suficiente. En Lucas 18, versículo 9, la encontramos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Uno tenía un corazón que se conmovía ante la presencia de Dios. Temblaba, no se animaba ni siquiera a mirar hacia el cielo, se sentía indigno. Como Pedro: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. El otro tenía un corazón podrido, se creía perfecto. Con Pedro había ocurrido lo mismo. Pedro mostró tener un corazón humilde desde el momento en que, en un día malo, permitió que el Señor subiera a su barca, la alejó del mar. Luego, sabiendo que no había pesca, le obedeció. Ya con las redes lavadas, volvió a meterse mar adentro. Pedro era humilde y tenía un corazón con la capacidad de conmoverse ante la presencia del Señor. Por eso le obedeció. Por eso dejó todo y le siguió. Cuando le conoció, cuando su corazón se conmovió ante la presencia de Jesús, se dio cuenta que era en vano todo aquello por lo que antes había luchado. El camino verdadero estaba ahí, frente a él, y su corazón conmovido lo pudo ver. La pregunta es, mis hermanos, ¿te conmueves cuando oras? ¿Te quebrantas? ¿Te quebranta en pedacitos su palabra cuando escuchas la prédica de tu pastor, cuando
Cuando estás escudriñando la palabra, te quebranta la palabra. Te contiende la palabra con el pecado y tu corazón se conmueve y quiere, arrepentido, enmendar el error y se postra y tiembla y como el publicano, te pasa que ni te atreves a mirar al cielo y dices, Señor, sé propicio a mi pecado. ¿Dejas todo por Él? ¿Has dejado todo por Él? ¿O hay tantas cosas en tu vida que son tan importantes que no podés dedicarle a Él el tiempo que Él se merece? Todo tu tiempo. Quiero hablarte de un hombre, de un rey, hijo de un rey muy malvado, del rey Amón, nieto del rey Manasés. El abuelo fue un brujo, un hechicero, un hombre que llevó al pueblo a hacer lo malo y su hijo Amón redobló la apuesta, fue todavía más malo. Pero ahora vamos a conocer a este joven rey, a Josías. Cuando él sube al trono, él, pasado un tiempo, da la orden de restaurar el templo de Jehová que su padre y su abuelo habían llenado de cachivaches, de idolatría, de paganismo. Y vemos que pasa algo. Mientras están restaurando el templo, encuentran el libro de la ley. El pueblo se había olvidado de la ley, se habían olvidado de la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 34, versículo 18, leemos: Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando José se escuchó la palabra de Dios, se conmocionó. Dice, y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, y sí le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. ¡Wow! Aquí lo tenemos. Cuando Josías escuchó la palabra de Dios, el corazón se conmovió y Dios lo supo y Dios se lo manda a decir a través de la profetisa Hulda. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová.
y sabemos que le propició un buen futuro. Él no tuvo que pasar por todo el juicio y la ira que pasaría el pueblo, la nación de Judá. Porque Josías, cuando escuchó la palabra, se conmovió. Se conmovió como se conmovió Pedro. La recompensa es para aquellos corazones que se conmueven ante la presencia de Dios. ¿Dejas todo por Él o hay cosas más importantes? ¿Hay cosas más importantes que hacer? ¿La oración se transformó en un ritual típico de un religioso? Bueno, voy a orar a tal hora, voy a orar a tal hora. ¿O se transformó la oración en un momento de quebrantamiento? ¿A quién tienes? ¿Tienes a Jesús? ¿O todo lo que lograste es una religión? ¿Tienes un corazón que se conmueve con Jesús, por Jesús, en Jesús y para Jesús? Hay recompensa, mis hermanos, para aquellos que nos humillamos ante su presencia. Josías tuvo recompensa. Su vida no vio la ira de Dios y el juicio de Dios, y los moradores de Judá tampoco lo vieron mientras él vivió. Hay recompensa para aquellos que tienen un corazón que se conmueve. Tenemos recompensa nosotros, los que nos conmovemos ante Dios. Tenemos recompensa nosotros que lo hemos dado todo por el Señor. Tenemos recompensa aquellos que hemos dado nuestra vida, nuestro tiempo, que hemos dado absolutamente todo por Dios. Quiero hablarte de otro hombre del Antiguo Testamento que se conmovió ante la presencia de Dios. Quiero hablarte de Isaías, quien cuando muere el rey Usías tiene una visión. El rey Usías había tenido un reinado de bonanza porque había sido un hombre que había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Entonces fue un hombre sumamente bendecido. La nación de Judá, a causa de que este gobierno, de que este reinado había sido en rectitud hasta lo último, porque a lo último a Usías le agarra un ataque de arrogancia y quiere hacer la labor de los sacerdotes, se llena de lepra y ahí la embarró. Pero Usías tuvo una vida completamente bendecida. Bendijo el Señor a toda la nación porque Usías caminaba recto, ¿sí? Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos prospera cuando nosotros entregamos, nos conmovemos ante su presencia. El Señor nos prospera espiritualmente y por supuesto las añadiduras de todo tipo de prosperidad también las veremos. En la tercera de Juan 1:2 nosotros leemos: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estas son las añadiduras. Así como prospera tu alma, así yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas y que goces de buena salud. Y nosotros sabemos del rey Usías que fue prosperado en todo, ¿sí? Dice que en los días que buscó a Jehová, el Señor lo prosperó y muchísimo. Judá había sido bendecida con abundancia. Cualquiera querría vivir en Judá, ¿sí? Había abundancia de todo, había trabajo para todos, pero ahora pasaba algo, por eso te nombré a Isaías. El rey Usías acababa de morir. Y de golpe entran las dudas y la desconfianza de una inestabilidad. Entra la inseguridad. ¿Y ahora qué pasaría con todas estas bondades, con toda esta bonanza que había tenido la nación de Judá? Isaías tenía su cabeza perturbada. La tradición dice que Isaías era pariente, era el primo de Usías, ¿sí? Acababa de morir
Usías y se sentía Isaías desprotegido. Estaría, me imagino yo, pensando, y ahora todo se va a desmoronar, ¿qué va a pasar? Y en este momento de temor, de turbación, cuando muere Usías, Isaías, con toda esta inquietud, hace lo correcto, hace lo que vos y yo tenemos que hacer. Cuando estamos turbados y cuando hay cosas que se desmoronan a nuestro alrededor, o cuando hay una sensación de malestar, fue al templo. Y esto es hermoso, Isaías 6, versículo 1, es hermoso lo que le pasa a Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, su primo, vi yo al Señor sentado. A ver, ¿ustedes me entienden? Isaías está diciendo que vio con sus ojos al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías vio al Señor y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo puede ser que al día de hoy haya cristianos que aún les resulta difícil y tedioso adorarlo? El Señor busca adoradores en espíritu y verdad, pero hay personas que se llaman cristianas y que al día de hoy no pueden adorarlo. Los ángeles, los serafines lo adoran, los querubines lo adoran. Santo, Santo, Santo. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Estas puertas se estremecían con la presencia de Dios. Pero hay corazones, mis hermanos, que no se conmueven ante la presencia de Jesús. Y ahora leemos a Isaías espantado porque dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. En ningún momento Isaías lo vio de otro modo. Lo reconoció al Señor como su rey. Jehová de los ejércitos. Isaías se conmovió, su corazón se conmovió, estaba ante la presencia de Dios, se sintió impuro, al igual que Pedro, soy un hombre pecador, apártate de mí. Isaías dijo, estoy frito, ahora me voy a morir, acabo de ver al Señor, soy inmundo de labios, moro entre un pueblo de labios inmundos. Pero él cuenta que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El Señor se encarga de limpiarte. Mi Señor Jesucristo ya pagó en esa cruz para limpiarnos de todo pecado. Y tocando con él sobre mi boca, con ese carbón encendido, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, enviaré, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pedro siguió a Jesús. Dejó todo y lo siguió. Chau barcas, chau pescado, no me interesa. Dejó todo, lo siguió. Y acá tenemos a Isaías diciéndole, ¿necesitas a alguien que haga algo? Sí, yo, acá estoy, sí, envíame a mí. ¿Cómo reconocemos un corazón que se entregó a Cristo? ¿Cómo reconocemos a un cristiano verdadero? Porque un cristiano verdadero tiene un corazón que se conmueve ante su presencia, se postra ante su presencia. No tiene arrogancia, se postra en humillación, reconoce su pecado, lo deja todo y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, te sigo a donde vayas.
Un corazón que se conmueve ante Jesucristo es un corazón que obedece como Pedro, cansado y habiendo lavado las redes y sabiendo que no había pesca. No obstante, dijo: más en tu palabra tiraré la red. Y déjame decirte algo, hermano, no importa cuán lejos te sientas del Señor, no importa cuánto te hayas apartado, no importa cuánto la hayas embarrado, no importa que estés a kilómetros, a años luz del Señor. Lo que importa es que tengas un corazón que se humille, un corazón que se conmueva ante su presencia y le siga. Y le diga: heme aquí, envíame a mí. Tenemos otro hombre más, y este sí que llama mucho la atención, ¿no? Porque este la había embarrado y mucho. Lo podemos encontrar en Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo tenía como un hambre voraz, un deseo irrefrenable de ver correr la sangre de los cristianos. Puedo imaginar la satisfacción con la que había recogido las ropas y las cosas que pertenecían a Esteban cuando lo apedrearon. Saulo, en su religiosidad, le placía matar a todos esos locos que seguían a ese tal Cristo, el de la cruz. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice mi Biblia, y lo voy a repetir, y cayendo en tierra. Y esto es importante porque estamos hablando de Saulo, que odiaba a los cristianos y que estaba en una misión, ir a ver cuántos podía apresar de los locos de este camino para que fueran al muere. Pero él dice que cayendo en tierra, cosa que los cristianos de hoy, muchos creyentes de hoy, no tienen un corazón que se conmueve y cae al piso, se tiran al altar. He visto muchas veces cristianos que jamás se han postrado ante la presencia de Dios. Los que reconocen a Jesús se caen ante la roca. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se curó ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús, automáticamente de todo lo cocorito y religioso que había sido. Su corazón se conmovió ante la presencia de Jesús, cayó a tierra, y me encanta porque Señor lo reconoció como su rey, rey de reyes, señor de señores. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pedro, dejándolo todo, le siguió. Josías se postró y su corazón se conmovió cuando escuchó la palabra. Isaías, ante la presencia de Dios: heme aquí, envíame a mí. Y ahora, alguien que odiaba a Cristo,
se había caído a tierra y le estaba reconociendo como su rey. Y estaba diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame todas las órdenes que sean necesarias. Esos son los corazones que Dios busca. Los corazones que son capaces de conmoverse y cambiar y dejarlo por Él, para Él y en Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, es maravilloso porque Pablo el apóstol reconoció a su rey inmediatamente, a ese rey que él mismo había aborrecido y perseguido. Ahora voy a hablarte de mi propia experiencia como pastora y mi experiencia en los años en Cristo. Mis hermanos, no todos los corazones se conmueven ante Dios. Tristemente lo digo, no todos los corazones se conmueven ante Dios. Isaías 54 dice en el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Sí, las montañas tiemblan, los collados tiemblan, se mueven, pero mis hermanos, hay hombres que no se conmueven ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tienen al amado enfrente, lo tienen ahí y responden tan fríamente. Más de una vez, hermanos en Cristo, me han provocado espanto, por no decirles horror, cuando los veo tan fríos, inconmovibles ante la presencia de Jesús. Tan frío que muchas veces tuve ganas de ir y sacudirlos por las dudas si alguna neurona se les había desconectado y era eso lo que impedía que el corazón se les conmoviera. He entendido que muchos no pueden sentir lo que yo siento ante su presencia. Y también sé que muchos pueden sentir lo que yo siento ante su presencia. Es más, en la iglesia hemos recibido siervos de Dios y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga sus ministerios de diferentes regiones, de diferentes lugares. Pero mientras en la adoración yo lo único que hago es pedir más carilinas, más pañuelos para sonar mis mocos, he visto los siervos de Dios inmersos en sus tablets, mirando sus relojes y ni siquiera pararse y levantar sus manos al momento de adorar. No se conmueven. Hay siervos de Dios, hay pastores, hay líderes, hay profetas, hay apóstoles que no se conmueven ante la presencia de Dios. He llegado a preguntarle al Señor: Señor, explícame cómo puede ser que estos hombres, cuando hay una adoración, cuando hay una palabra, ¿qué pasa que estos hombres, mientras hay oración, no se conmueven, no se quebrantan, no nada, Señor, no se les mueve un ¿por qué, Señor? En el momento de la prédica, en el momento de la adoración, mascan chicle, mandan WhatsApp, van al baño, a todos les agarra cistitis. Se levantan una y otra vez. Es más, durante la adoración, si le sacaran fotos a estos hermanitos en Cristo, podrían ser un catálogo de mármoles para lápidas de cementerio, porque no sienten absolutamente nada. Y ustedes, mis hermanos, saben muy bien de lo que yo les hablo, porque esto no solo pasa en mi iglesia, pasa en todas las iglesias de toda la tierra. Hay cristianos fríos, como se dice en lo futbolístico, de pecho frío ante la presencia de Dios. El Señor me respondió: ¿por qué puede ser que haya personas que son así? ¿Cómo puede ser que haya creyentes que son mármoles? En Marcos 12 me lo respondió.
Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero volvemos al 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Iglesia, para ti, ¿el Señor es uno solo? La palabra de Dios dice que el Señor es uno solo. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es por eso que tenemos en las iglesias tantos hermanitos con corazones que no se conmueven porque no han entendido que Dios es uno solo y que no pueden tener a Dios, al Dios verdadero y todopoderoso, más otro Dios u otros dioses. ¿Acaso tu Dios es tu riqueza? El Dios todopoderoso y el Dios codicia. Si tu riqueza, si tu tesoro es Dios, gloria a Dios, porque uno solo es. Y el mandamiento es amarlo con todo nuestro ser. No dice con un 10%, un 20%, con un 50% estaríamos bien, con todo nuestro ser. Si en Dios está puesta tu riqueza, vas por buen camino. ¿Acaso hay alguno que crea que puede ser bendecido teniendo el corazón dividido entre Dios y la codicia y las riquezas? No podemos servirle a dos dioses, ni a tres dioses, ni a cuatro dioses. Un corazón que se conmueve ante la presencia de Dios es porque tiene un único Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo. Pero hay cristianos que tienen Dios, sí, pero van detrás de sus afanes. ¿Por qué Dios con D minúscula abandonas al Dios vivo y verdadero y todopoderoso? ¿Realmente piensas que puedes hacer cohabitar al Espíritu Santo en tu corazón junto con la codicia? Correte un poquito, Espíritu Santo, porque acá viene mi codicia. Acá vienen mis afanes, mis preocupaciones. ¿Realmente piensas que puedes hacer cohabitar al Espíritu Santo? Ese es un corazón que no se ha conmovido jamás ante la presencia de Dios. Uno de los motivos por los cuales no te puedes conmover ante Jesús, uno de los motivos por los cuales sos un mármol, sos una lápida, y te es tediosa la palabra, y te es tediosa la oración, y estás, ahora que estamos en pandemia, estás en los cultos de oración con cara de no sé, de molesto, y estás mal. Motivos, ¿sí? Es que no te conmoves ante la presencia de Dios porque tu corazón está dividido. Tenés más de un Dios. Hay muchos que están pareciendo zombies. Yo me espanto de verlos en los grupos de oración, parecen zombies. Y debo recordarles que nuestro Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. No te podés conmover ante la presencia de Dios porque tu corazón está dividido. Hay más de un Señor en tu vida. La infidelidad, mis hermanos, ha penetrado en las iglesias. Los pastores, los predicadores nos hemos cansado de predicarles a Jesucristo y que Él es lo que necesitamos. Él es nuestra salvación. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sin embargo, de pronto la iglesia comienza a ser infiel y va a buscar solución a otros lugares como si Jesús no fuera suficiente. Se siente de Jesucristo, se siente de
de Jesucristo no le aman como debieran. Vuelve a Egipto. Vamos a hacer con las cosas de Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Que es el lugar donde te sacó Dios. ¿Qué hay en Egipto que Jesús no te pueda dar? Señor Jesús, qué atractivo posee Egipto. Qué atractivo posee ese Dios por el cual estás. Qué atractivo posee el dinero. Qué atractivo posee tu codicia. Que estás cambiando a Dios. Esa y muchas preguntas vienen a mi mente. Y sé que también ustedes, hermanos, tienen esas preguntas. Porque estamos viendo el enfriamiento, el alejamiento y los corazones que no se conmueven ante la presencia de Dios. Cuando yo era chica había un personaje que se llamaba de Titanes en el Ring, la momia de Titanes en el Ring. Yo recuerdo que aparecía el personaje, la momia, y la momia temblaba toda. Bueno, yo creo que la momia de Titanes en el Ring se conmovía más que un creyente hoy se conmueve ante la presencia de Dios. No se conmueven. Sin hablar de los falsos que lloran. Deberíamos tener en las iglesias lágrimas artificiales para aquellos que quieren parecer conmovidos y no lo logran. El Señor Jesucristo también hace preguntas con respuestas. Lucas 6:46. Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Te llamamos Rey de Reyes, Señor de Señores, pero son más importantes nuestras finanzas. Te llamamos Señor, Señor, pero es más importante que yo me compre una casa nueva. Necesito una casa con un ambiente más y en lo posible con una piscina. Te llamamos Señor, Señor, pero ¿sabes qué? Es muy importante mi profesión. No me estés pidiendo que esté involucrándome demasiado en tu obra, Señor. Te llamo Señor, Señor, pero para mí es más importante mi matrimonio, mis hijos, mis nietos y listo. Toda congregación, mis hermanos, tiene un sector cementerio. Sí, en las iglesias cristianas hay un sector cementerio y me comprometo con lo que estoy diciendo. Jesús lo supo graficar. Mateo 23, versículo 27. Ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. No hay fracaso peor para el creyente que el volverse un religioso, por fuera tener una fachada, pero por dentro oler a repodrido, a muerte y a podredumbre. De nada sirven los hermanitos religiosos que están, Señor, Señor. Sí, a los que les tenemos que regalar lágrimas artificiales. No sirven. Hay un sector cementerio en la iglesia. Lucen creyentes por fuera, pero por dentro su contenido son huesos, huesos de muerto. Es carne podrida, son gusanos, es podredumbre. Son religiosos que no se conmueven. Eso sí, juzgan a los demás. Tienen cara de piedra en la congregación. Cuando todos entran a estos no se les cae ni una lágrima. Jamás les vamos a ver un moco, a no ser que se hayan contagiado del COVID o les haya agarrado una gripe fuerte o un resfrío. No les vamos a ver nunca un moco, porque son inconmovibles. Son sepulturas. ¿Saben qué pasa con ellos? Son altivos. No caen al piso ante la presencia de Jesús. Los montes tiemblan, dice la palabra, los collados se mueven, pero hay hombres y mujeres, hay religiosos en las iglesias, hay un sector cementerio en la iglesia que no se conmueve ante la presencia de Jesús.
Cuando lo oran, lo hacen de manual. Biri, 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 biri. Y ¿saben qué? No están conmovidos. No sienten, no transmiten nada. Cuando hablan del Señor no se les escapa ni una lágrima. Cuando escuchan la palabra no son contendidos con el pecado, no se arrepienten, no cambian, siguen la misma costumbre. Son hijos del diablo, como los fariseos, sepulcros blanqueados, mentirosos, justos por fuera y podridos por dentro. No lo sienten a Jesús. Y como no sienten a Jesús, no se arrepienten. Cuando Jesús nos busca, porque, hey, no vayas a creer que vos lo encontraste a Jesús. Él te encontró a vos. Los que tenemos un corazón que se conmueve, lo invitamos a nuestra barca. Nos sentimos tan insignificantes ante su majestad. Nos sentimos tan privilegiados de que Él se haya fijado en nosotros, que haya puesto su mirada en nosotros. Y cuando percibimos su amor, el amor de Jesús, el único amor verdadero, cuando un corazón conforme al corazón de Dios, cuando el corazón del hombre se conmueve ante la presencia de Jesús, ese corazón le sigue. Ese corazón le dice, heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nos arrepentimos de una vez y para siempre de todo el pecado que nos había alejado de Dios. Si aún no lo has hecho, ven a Jesús. No importa cuán manchado de pecado estés, quizás este es el momento para que abandones el pecado, para que te arrepientas y no lo hagas más. El premio es grande. Por su gracia y por tu fe, salvación, vida eterna. Iglesia, ¿cómo no amarlo si por Él tenemos vida? No amarlo, iglesia. No amarlo, iglesia. Los que no se conmueven, en la Biblia tenemos ejemplos muy claros de los que no se conmueven. Ya estaba Jesús en los últimos días, ¿no? Los religiosos, vamos a ver cómo van a su encuentro, seguramente es como que planean entre ellos el ir a encontrarlo porque lo acechan. Lo acechan como demonios, ¿no? Lo acechan, quieren atraparlo, quieren verlo muerto, quieren llevarlo a la muerte. En Marcos 11, versículos 15, leemos, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, esto es maravilloso porque Dios entró a la casa de Dios. Wow. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Los que aman a Mamón, los que aman la codicia, ¿qué hacen en el templo? Esos no le pertenecen a Dios. Esos tienen otro padre. Todavía están a tiempo de arrepentirse. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuántos le roban a Dios?
Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaron cómo matarle. ¡Querían matar a Dios! Yo tenía un corazón conmovido de la presencia de Jesús, sino que querían matarlo. Los religiosos, los líderes, los que conocían la ley, porque le tenían miedo. Y una cosa, mis hermanos, una cosa es tener temor de Dios, que estamos supuestos a tenerlo, debemos vivir con temor de Dios. Y otra cosa es tenerle miedo, porque los que tienen miedo a Jesucristo son los demonios. Si no, pregúntenle al gadareno qué onda. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Le tenían miedo y además lo envidiaban. Es posible sentir envidia por la gloria de Dios. Y hay hombres, hay mujeres de Dios que están envidiosos de la gloria de Dios y se quieren llevar la gloria de Dios encima. Porque yo tengo el poder de nada. Hermanos, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es de Dios. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y vamos al versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, otra vez el Señor en su casa, wow, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Fíjate la acechanza que hacían, ¿no? Y además te das cuenta de otra cosa, no sienten nada ante su presencia, no sienten nada por él, solamente tienen ganas de matarlo. No le creen, estos están condenados, ya han sido condenados. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le están preguntando a Dios con qué autoridad. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, ay, como yararás, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay que estar muy endemoniados para desafiar a Dios y decirle a Dios con qué autoridad. Estaban frente a Dios y no se conmovían, no temblaban, no se postraban. Hoy también muchos ignoran su presencia viva, porque Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía. Dejó su vida en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, todos los pecados del mundo, para limpiarte de tus pecados. Él pagó el precio de tus pecados. El apóstol Pablo escribió ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los fariseos, los escribas, los religiosos estaban frente a Dios y sin embargo no lo veían. Y encima lo toreaban. ¿Con qué autoridad? Lo desafiaban. El apóstol Pablo sigue en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y termina el versículo diciendo, todo fue creado por medio de él y para él. Y me encanta lo que dice el versículo 17. Y todas las cosas en él subsisten. Esto es Jesús. Pregunta, mis hermanos, ¿dónde estaba puesto el corazón de estos hombres? No hay nada peor que la incredulidad. Porque la incredulidad le abre grietas a la duda, ¿sí? La incredulidad le abre grietas a la duda y el demonio aprovecha a sembrar duda porque duda, incredulidad te condenan y te hacen ver desagradable ante los ojos de Dios.
Voy a leerte rápidamente algunos versículos que hablan de esta incredulidad, ¿no? De esta incredulidad de estos hombres y mujeres que dicen que son hombres de Dios y que no se conmueven. Números 14:11, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Salmo 78:32. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Juan 5:38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, que no creéis en aquel que él envió. Hechos 14:2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los hijos de los gentiles contra los hermanos. 78:22. Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Hebreos 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Juan 9:39, y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecados, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando tu corazón no se conmueve ante la presencia de Dios, Dios lo ve como un corazón malo que te aparta de él. Primera de Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, el apóstol Pablo habla, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Las peores cosas las hizo en su incredulidad. Marcos 9:24, ¿recuerdan cuando traen al muchacho este que se tiraba al fuego, al agua, este muchacho endemoniado? El Señor le pregunta si cree, y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Dónde está tu corazón? ¿Es que aún no se conmueve ante su presencia? Pedro se sintió indigno de estar cerca de Jesús. Su pecado le avergonzaba, pero dejó todo, barcas y redes, y le siguió. Isaías se sintió inmundo de labios, pero le dijo: heme aquí, envíame a mí. Josías se conmovió su corazón, se postró, se llenó de cilicio, se llenó de aflicción, consultó a la profetisa, quiso hacer algo, se dio cuenta que sus padres habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. De Saulo a Pablo, el Cristo que él odiaba se apareció y cayó a sus pies, cayó en tierra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La maravillosa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo hagas? Que quizá jamás le hiciste a Jesús. Te postraste ante Jesús y le dijiste, le preguntaste: ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. ¿Se lo dijiste alguna vez? ¿O tú eres del tipo de los que le dice a Jesús lo que él debe hacer por vos? ¿Sabes una cosa? Jesús ya hizo todo por vos. Ya pagó por tus pecados, ya limpió tus pecados, ya te dio salvación, ya lo hizo todo por Dios. El regalo más grande que te puede dar Jesús no es tu matrimonio, no son tus hijos, no son tus finanzas, tu profesión, tu casa nueva, tu auto, no, no, no. El regalo mayor que te puede dar Dios es Él mismo. Si tú tienes el corazón dividido entre el Dios verdadero y otros dioses, si tú no te conmueves ante tu presencia, si tú no le preguntas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no caes al piso, si no te tambaleas, si no tiemblas ante su presencia, ante su palabra,
Si no lloras cuando adoras porque no le adoras en espíritu y verdad, y esto no es un concurso de canto, la adoración. Entonces, no tiene sentido que quieras algo de Él. Su misma familia lo despreció. ¿Cómo no va a haber dentro de la iglesia corazones religiosos que no se conmueven ante la presencia de Jesucristo? Perdón con los religiosos que se sientan tocados con este versículo, Marcos 3:21. Cuando sus parientes, hablamos de los de su sangre, de su madre y de sus hermanos, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Sus propios familiares, su madre y los hermanos tenían a Jesús por loco. Léanlo, está en su Biblia, Marcos 3:21. Y si, dígame una cosa, si la autoridad que Jesús mostraba para hacer todas las señales y prodigios y milagros que hacía no venía de Dios, entonces ¿de dónde venía? ¿Que era un endemoniado? ¿Que era un loco? ¿Qué era? Para su familia, para los fariseos, para los religiosos. ¿Quieren más? Que estas lecturas nos sirvan para tener un corazón abierto al Señor y no un corazón que no se conmueve ante el Señor. En Marcos 6:1 vemos que Jesús viene a su pueblito, al lugar donde él se había criado. Tenía más o menos unas 500 personas, lo conocían todos, ¿no? El pueblo chico, infierno grande. Estaban los que habían jugado con él, los que lo habían visto de chiquitito. Dice, y salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Todos se quedaron asombrados de la predicación de Jesús, porque la verdad que el pueblito de él nunca lo había visto estudiando teología, nunca lo vio hacer estudios de teología. Y sí, también tenían las noticias de 2 milagros muy grandes que había hecho, que era cuando curó a la mujer del flujo hemorrágico y que había resucitado a la hija de Jairo, ¿sí? Pero no se conmovieron ante él. No, todo lo contrario. Fueron mármoles, porque fueron lápidas. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? También aquí con nosotros sus hermanas. ¿Se dieron cuenta de que Cristo tuvo hermanos y hermanas? Para algunos religiosos va esto, Y se escandalizaban de él. ¿Saben qué significa? Que se avergonzaban de él. Se avergonzaban de Dios. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y entre sus parientes. Dejemos de venerar parientes, ¿sí? Dejemos de venerar estatuitas y muertos. Esto va para otra prédica. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Se dieron cuenta de qué sirve un corazón que no se conmueve? No hay milagro. No espere nada de Dios si su corazón no se conmueve ante la presencia de Jesús. Y dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si no le crees, si no te conmueves, no esperes milagros. En una misma historia, y ya para terminar, vamos a ver los dos bandos. Los que no creen y los que creen. Los que tienen un corazón que se conmueve y los que tienen un corazón que no se conmueve. Las tumbas de la iglesia y los verdaderos creyentes. Marcos 2, versículo 1. Y ya vamos terminando. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Imagínense la gente toda ahí. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero por otra parte, dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban para adentro.
¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y le dice, yo le pregunto, ¿ante quién estaban estos hombres, estos escribas, estos que lo estaban observando ahí sentaditos, me imagino, en primera fila ante la multitud? Estaban ante el Dios de Israel, ante el Dios de su Padre, el Mesías prometido, y no lo veían. Y mientras ellos estuvieron no pasó nada. Pero cuando vinieron esos 4, cuyo corazón estaba tan conmovido por Jesús que fueron capaces de trepar a un techo y levantar un peso muerto como es levantar a un paralítico y abrir un techo de la casa, calcular dónde está Jesús, vamos, y abrir el techo para bajar al paralítico. Ahí cambió la atmósfera y vino el milagro. Los que no se conmueven, nada obtienen. Son hijos del diablo. Versículos 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero estos, los sepulcros blanqueados, no se conmovían. No se arrepentían, no caían al piso besándole los pies y pidiéndole perdón. Los amigos del paralítico sí tenían el corazón conmovido. El que no se conmueve ante la presencia de Jesús pierde. El que no se postra ante su presencia pierde. El que no lo reconoce como rey, como su rey, rey de reyes, señor de señores, pierde. Pero si yo le reconozco, pero si yo le obedezco. El pueblo de Israel, por desobediencia una y otra vez, dejaba a su Señor, a su Rey, a su Dios todopoderoso y se iba tras dioses falsos y perdía. El pueblo de Israel, de conmoverse ante su presencia, pasaba a una frialdad sepulcral en su corazón y perdía. Porque cuando no te conmueves ante la presencia de Dios, los enemigos se hacen poderosos. La mujer de Lot pensó que el Dios de su esposo no era tan todopoderoso como para darle cosas tan buenas como las que había en Sodoma y Gomorra. Ese Dios no era capaz de darle todo lo bueno que ella tenía en Sodoma y Gomorra. Y así quedó estatua de sal. Los que no se conmueven ante Dios pierden. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿La versión sepulcro blanqueado? ¿La versión estatua de sal? ¿La versión soy un religioso? ¿O la versión David, tengo un corazón conforme al corazón de Dios? Y cuando peco me arrepiento y adoro en espíritu y verdad. Y oro y le busco y necesito de mi Señor permanentemente. Cuando un corazón se conmueve ante Dios es porque es un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese corazón siempre será recompensado. Por supuesto que David vivió las consecuencias de su pecado, pero nunca dejó de amar a Dios. Y luego se arrepintió de su pecado y nunca más, después de su adulterio, de hecho la última mujer que le pusieron en su vejez para que lo calentara, porque él tenía su cuerpo frío ya de anciano, a esa mujer nunca la tocó, nunca la conoció, nunca más. ¿Quieren saber cómo piensa un corazón que fue conmovido por Dios? En el Salmo 101 escribe David, con un corazón que el Señor conmovió y con un corazón conforme al de Dios. Quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantarte salmos. Quiero triunfar en el camino de perfección.
¿cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Ahí donde estás, te invito a que juntos hagamos la cena del Señor, la santa cena del Señor, y que oremos por aquellos que están pidiéndonos oración y por cada necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, este pan y este vino. Transfórmalo en tu carne y en tu sangre. Danos fortaleza. Sana nuestros cuerpos enfermos. Prospéranos, levántanos. Marca nuestras casas con la sangre del Cordero. Sácanos de la cautividad, Padre. Sanos, fortalecidos y prosperados. Con total dignidad y respeto tomamos la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi amado, mi Rey, mi hermoso Rey, mi Hacedor, mi Esposo, mi todo, mi Dios vivo, mi Dios único y verdadero. Te pido por las piernas de Nora Centurión, te pido, Señor, que estés sanando en este momento, Señor, que tu mano poderosa, tu brazo de favor se extienda sobre las piernas de Nora Centurión. Sánala, Señor Jesús. Por tu misericordia te lo ruego que la sanes, Señor. Te pido por Héctor Martín, por Bruno Villalba, por Tayel Correa, por Kenneth Chirino, por Esther Jiménez, Roberto Vicio, Camilo Velasco, Gabriela Murano, por Jaime Cataleya, Emma Luna, por María Caviati, Leonor, por nuestra hermana Leonor, para que se recupere pronto de ese golpe que tuvo, por Ángel Recalde, por Gabriela Blanco, Fermina González, Valeria Piteo y su mamá, por David, para que pueda ver sus hijos, por Matías, ya sé que lo has hecho, por nuestra hermana Beatriz Vilar. Te pido, Señor, por todos los que sufren. Te pido, Señor, para que nos des un corazón que se conmueva cada día más ante tu presencia, Señor, porque hay algunos que no están experimentando el gozo de tu salvación, Señor. Que no se conmueven, hay algunos que no han dejado el pecado porque aún siguen amando a otros dioses, porque sus corazones no se conmueven, Señor. Conmueve, Señor, el corazón de los gobiernos de las naciones. Que mueve, Señor, el corazón de los gobiernos para que dejen de hacer lo malo ante tus ojos. Conmueve nuestros corazones en esta noche, Señor.
Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que pongas tu favor, te imploro, te ruego, Señor, sobre los enfermos, sobre los que están postrados, sobre los que están en una cama sufriendo, sobre los que están solos, sobre los que están siendo oprimidos, sobre aquellos que están oprimidos por hechicerías. Corta, Señor, todo lazo de hechicería. Por todos los que sufren, por todos los bebés, por todas las madres, por todos los hombres que están sin trabajo, por todas las mujeres que están sin trabajo, Señor, para que tú les prosperes, por todas las casas en donde hay sufrimiento, por los que no tienen techo. Señor, te pedimos por los ancianos, te pedimos por los que esperan por temas de justicia, Señor, de justicia del hombre. Te pedimos por aquellos que te cambian por otros dioses, Señor, para que te conozcan. Llévalos al desierto y enamóralos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento, cuando la mirada alcé, desde ese día, cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas,